tribulaciones y asteriscos. Desde la casa del escritor en Los Planes de Renderos, queda usted en compañía de Rafael Mengíbar. Buenas noches, esto es Tribulaciones y Asterisco, yo soy Rafael Mengíbar Ochoa. Esta vez nos estamos transmitiendo desde la casa del escritor, excepcionalmente. Nos venimos aquí al centro, estamos frente a la iglesia del Perpetuo Socorro en la Dirección de Publicaciones e Impresos. Y nuestra víctima de hoy es Yasmín Campos, la directora de la Dirección de Publicaciones e Impresos. Esto es una venganza personal. Ella me entrevistó varias veces cuando trabajaba en Radio Clásica y sí me hizo sufrir bastante, entonces pienso hacerla sufrir bastante. Yo también te quiero, Rafa. Yo también te quiero, Yasmín. Oye, ¿qué se siente estar del otro lado del micrófono? Pues mira, es interesante poder hacer algo, poder hacer cosas, digamos estar en un área que siempre me ha llamado muchísimo la atención, que es una área que además me ha alimentado mucho, pero es diferente, definitivamente es diferente estar dando explicaciones, estar dando explicaciones. Sí. ¿Por qué es diferente? A ver, cuéntame. Bueno, cuando yo era periodista... ¿Ya no eres periodista? Cuando practicaba el periodismo, sí, definitivamente. Gracias por la corrección. Cuando practicaba el periodismo, me acercaba a las instituciones y me acercaba a las personas inquiriendo al respecto de asuntos que yo consideraba que podían resultar importantes e interesantes para mi auditorio, para mi público, mi público, pero ahora no sé de qué va el asunto y mi lógica periodística me falla a este otro lado. Entonces, ¿por qué? No sé. Las cosas no son no es que no sean tan ordenadas, no son como uno las ve desde fuera, ¿verdad? Cuando yo era periodista, cuando me dedicaba al periodismo, veía con cultura y veía un montón de cosas que andaban mal, algunas que andaban bien, etcétera. Y cuando estuve dentro de Concultura me di cuenta de que no tenía la más remota idea de lo que estaba pasando adentro. De cómo funcionan las cosas, de todo lo que implica un proceso. Entonces, claro, cuando solo estás viendo un lado, o solo estás tocando un lado del elefante, todo lo demás. Sí. Todo lo demás es pata, ¿no? Sí. ¿Y cómo te ha ido aquí en la Dirección de Publicaciones? Pues bien, estoy contenta, ya llevamos 3 publicaciones de libros, la que corresponde también a la revista Cultura, estamos sacando los proyectos que se habían previsto para este año, hay bastante trabajo para lo que resta de 2008, para lo que será también el inicio de 2009. Uh-huh. Sobre todo veo que están sacando algunas de las cosas pendientes, ¿no? Que estaba... los 2 tomos ya estaba publicado el primer tomo de Roque Dalton, de la poesía completa de Roque Dalton. Sí. Acaba de salir el segundo. Y nos quedamos pendientes con el tercero, ¿verdad? ¿Saldrá para este año? Sí. Pues estamos trabajándolo, sí. Uh-huh. Pero también, si te acuerdas, estamos en medio hablando también de Hugo Lindo, estamos también hablando de Matilde Elena López, ¿verdad? Entonces todos estos son los pendientes, ¿verdad? Son compromisos institucionales. ¿Y cuál es la apuesta? O sea, esas son cosas que vienen ya desde antes, sí. Algunas incluso desde que estaba Miguel Hueso Mixco, ¿vale? Bueno, la colección Orígenes, ¿verdad? Que uh-huh. Es una de las con las que estamos trabajando fuerte ahorita, que es una colección tiene de la más cual tiempo. Venimos y también traemos arrastre, digamos, a este nivel de compromiso, uh-huh. ¿verdad? Entonces, solo completar la trilogía de Matilde Elena López, la de Hugo Lindo, implica muchísimo trabajo. Entonces, sí, son libros gruesos y además bien hechos, fíjate.
y un libro bien hecho cuesta mucho, se lleva mucho tiempo, ¿no? Una cantidad de detalles, sí, la verdad que sí. Pero bueno, yo estoy muy satisfecha con los resultados que estamos teniendo, con el ritmo también que llevamos hasta la fecha. Ahora, hay cosas que estén trabajando que no haya así algo nuevo, algo que sea propuesta de tuya, de ustedes. Bueno, estás con Jorge Galán como editor. Lo entrevistamos en nuestro primer programa, por cierto. Pues por ejemplo lo que concierne a Nueva Palabra y el nuevo número de ficciones, que es Pueblo de Dios y de Mandinga, que son cosas que se incluyeron como elementos nuevos para este año. Esto es Claribel Alegría, Pueblo de Dios y de Mandinga, sí. Salió la semana pasada, si no me equivoco, o antepasada. Salió en el mes de mayo, la semana, aprovechando la estadía de Claribel. Aquí hicimos la presentación a los medios de comunicación. Desde ese día pues ya está. Este es un libro girando. que estaba publicado en España, si no me equivoco. Sí, es interesante la historia de ese libro porque reúne 3 novelas cortas. Algunas de ellas fueron publicadas individualmente, tal es el caso del Detén, el mismo Pueblo de Dios y de Mandinga. Hay una publicación francesa, hay otra en holandés, hay una en inglés. Entonces sí son libros que digamos que se publicaron fuera. Educa los publicó, Lumen los publicó, a ver, se me escaparían ahorita los nombres de las editoriales, pero que sí se han publicado en el extranjero, pero no se conocían aquí. Sí, con Claribel luego hay gente que tiene problemas porque haya nacido en Nicaragua, que yo sepa, y bueno, hay compañeros escritores, si es que se puede llamar compañeros, digo yo, que incluso tratan de que no se la incluya entre las letras nacionales porque nació en Nicaragua, cuando su papá era santaneco, y hasta donde sé por ley ella es salvadoreña por nacimiento, ¿no? Y de corazón es salvadoreña. Sí, cuando ella se presenta siempre insiste, y yo he estado en actividades en Nicaragua y ella se presenta aún en Nicaragua como salvadoreña. Claro. Y pese a que, como tú bien lo dices, nació en Nicaragua, aunque creció un salvadoreño nace donde se le pega la gana, además, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, sino también está el caso un poco tuyo. Entonces yo creo que el asunto de las nacionalidades en un país como el nuestro, pues también tenemos el caso de Castellanos Moya, o sea, sí. Hay muchos casos a los cuales hacer referencia. ¿Qué es el hondureño más salvadoreño que...? Bueno, sí, pues, es salvadoreño. Imagínate, entonces de repente meterse a ese tipo de discusiones que creo que a la final no te abonan. Son barrocas, ¿no? Y bueno, definitivamente la literatura es de lo que se escribe. Entonces, ahora, ¿de dónde son esos temas? Vas a hacer una clasificación a partir de los temas que se están abordando también, porque entonces Claribel no sería de ninguna parte. Pueblo de Dios y de Mandinga es una historia que se recrea en Palma de Mallorca, en España, ¿verdad? Bueno, mis novelas están ambientadas, la mayoría en el Distrito Federal, y aquí hay un par publicadas en la DPI, precisamente. Y hay algunas narraciones que pueden aplicarse a cualquier parte del mundo en donde existe un problema personal, psicológico, existencial, no sé. Fíjate, a mí me dio mucho gusto que publicaran este libro, El Pueblo de Dios y de Mandinga, porque se acaba de publicar también en El Salvador ¿cómo se llama esta? Mágica Tribu, que es acerca de los amigos de Claribel. Son anécdotas, retratos que Claribel hace de todos sus amigos. Sí, que es un libro muy lindo. En el caso de Pueblo de Dios y de Mandinga, recoge un género que Claribel Alegría ha cultivado y que, insisto, aquí muy poco se conoce. La novela corta creo que está Despiértame bien despierta, ¿verdad? Que es una novela corta que ella había publicado con anterioridad y creo que es la única que pues había circulado con sello nacional. Luego estas 3 historias completan esta faceta de la autora, que es también poeta, que se dedica también al testimonio, ¿verdad? Y es una persona agradabilísima, además, la Claribel es una persona muy agradable. Y en las historias hay mucho de eso, son historias agradables, son historias llenas de fantasía, pero también son historias que te acercan a la realidad. Sobre todo yo llamaría la atención sobre el Detén,
que te plantea ya el tema del abuso sexual hacia la infancia. Sí, interesante. O sea, también no deja, digamos, de existir ahí esta vena social que es tan propio de la escritora. Claribel hace mucho eso, como que busca temas que son controversiales y los trata en general bastante bien, de una manera bastante comprensible y al mismo tiempo con un nivel literario bastante bueno, ¿no? Y bueno, y luego el uso que hace de la palabra, ¿verdad? Sus lecturas siempre son agradables, siempre son fáciles, ligeras me refiero a la hora de encontrarse con el texto, un texto sin tropiezos. Sí, y yo creo que esta reivindicación de Claribel, porque creo que lo es, el hecho de que se esté publicando varias cosas de Claribel, bueno, sobre todo que te muestren como toda esa diversidad de facetas. Hace 4 años la DPI publicó una antología bastante importante de libros de poesía de Claribel, en la colección Orígenes, precisamente donde aparece Roque Dalton. En boca de la autora, Esto Soy es la antología más completa y la mejor que se le ha publicado, ¿verdad? Entonces, eso habla bien. También tenemos otros títulos de ella, ¿verdad? Y en poesía, Umbrales, Saudade, y habíamos ya presentado Cenizas de Izalco, que está incorporada en la biblioteca básica. Pero como te digo, para poder presentar a esta autora en toda su dimensión, hay como que ofrecer pues todas estas diversas facetas. Sí. Entonces, ¿en qué se están concentrando ahora, digamos? En sacar lo que viene rezagado, que es colección Orígenes, que sería Roque Dalton, que falta ya nada más el tomo 3. Sí. Hugo Lindo, faltan el 2 y el 3. Sí. Para mi gusto, Hugo Lindo es el poeta que ha llegado más lejos en cuanto a calidad en El Salvador. Hay un poema de él que se llama Solo la Voz. Sí. Que es una maravilla, y uno desmesurado que se llama Desmesura, que yo no sé si sea bueno, sea malo o sea qué, pero tiene una cantidad de recursos que cualquiera donde se puede aprender mucho. Además tú tienes en tu archivo grabaciones. Sí, yo tengo grabaciones en el programa de radio que tenías tú, Radio Clásica, pasamos algunas grabaciones de él, ¿no? Sí. Hugo Lindo, de Solo la Voz, precisamente. De Solo la Voz, precisamente. Sí, yo que creo se publicó en la revista Cultura, el disco, por cierto. Salió la edición ahí. Yo creo que en el caso de Hugo Lindo, en el caso de Matilde Elena López, volvemos al objetivo esencial de Orígenes, que es presentar autores de peso dentro de esta panorámica de la literatura nacional. En la medida en la que podamos ofrecer la obra completa de los diferentes autores, creo que podemos ir haciendo aproximaciones. Ok, ahorita seguimos hablando de eso, vamos a un corte. Como siempre vamos a tener una canción que no tiene nada que ver con nada, del violinista Stefan Grappelli y el guitarrista Baden Powell, sí se llama Baden Powell, Eubim de Bahía, o algo así. Ahorita regresamos. Disfrutas de Tribulaciones y Asteriscos. Hola, esto es Tribulaciones y Asteriscos. Yo soy Rafael Mengíbar Ochoa, por lo menos lo era hasta que vi el día en la mañana. Estamos en el 101 en 1100, me dicen, el 101, ese es FM, no, estamos en 1100 del AM. Viva el AM, debe seguir existiendo el AM. Y Radio Don Bosco, y estamos con Yasmín Campos, que es la directora de la Dirección de Publicaciones e Impresos desde hace ya, ¿cuánto llevas aquí ya? 5 meses. Y han sido como 3 minutos debajo de agua, me imagino. ¿O no llega a tanto? No. ¿Sí te da chance de comer, de respirar y todo eso? Sí. ¿Y si no lo intentas? Eventualmente. Sí, ¿quién eres tú, Yasmín? A ver, cuéntame de una vez. Así, confiesa. A ver, soy salvadoreña, 100%. Yo no tengo ese tipo de conflictos de identidad, no como otros. ¿El apellido Campos te parece así como...? Ya, claro, el mestizaje natural de todos los salvadoreños. Ahí estamos. Estudié periodismo en la Universidad del Salvador.
y bueno, a partir de enero de este año estoy al frente de la Dirección de Publicaciones e Impresos. ¿Y antes a qué te dedicaste? A ser estudiante. Ser estudiante. Eso me imagino que desde como los 4 años, por ahí. No, sí. No, porque trabajaste en Radio Clásica, sí. Estuviste trabajando 12 años. 12 años y medio, y en el ínterin también tuve experiencias en otras instituciones, ¿verdad? Proyectos educativos, corto, estuve en la Universidad de El Salvador también, he estado en la docencia universitaria, ese tipo de cosas. Es difícil hablar sobre uno mismo, ¿verdad? Sí. Sí. Me estoy vengando. Tú alguna vez me entrevistaste preguntándome quién era yo. Ah, ya, pero yo no escribo libros, y a la gente que lee libros sí le gusta saber la historia personal de los autores. ¿Por qué será eso? Porque se supone que siempre hay algo de la biografía personal del autor, sobre todo en la narrativa. O quizás que es más fácil descubrirlo en la narrativa, porque yo creo que eso siempre puede estar presente también en la poesía y en otros géneros. ¿Tú crees que en los libros haya claves para, o en las novelas haya claves para, o en la vida de los autores haya claves para entender lo de los libros y viceversa? ¿Crees que sea importante eso? Bueno, no sé si será importante realmente, pero que existen claves, creo que sí. Y digo, no sé si será importante porque a veces como que es mejor no conocer al autor. Y yo estoy de acuerdo, fíjate, en ocasiones. Ha habido libros que he dejado de leer porque he conocido al autor. O he leído libros muy buenos porque he conocido al autor, pero también muy malos, ¿verdad? Así que los lee uno por solidaridad y todo eso. ¿Y a ti cómo te va con los autores aquí en la Dirección de Publicaciones? Pues en general bien. Si una cosa me benefició mucho fue todo este pasaje por Radio Clásica, el periodismo cultural durante tantos años, en una sociedad que es muy pequeña y particularmente en un círculo cultural que es mucho más reducido. Entonces eso me permitió no solamente conocer, sino también tratar, interactuar con gente con la que ahora pues estoy trabajando, caso tuyo, pues. No, ya no me le Venganza aparte. ¿Eh? Venganza aparte, caso tuyo. El caso mío. Ya me dejaste, ya me borraste el cassette, fíjate, me imagino que esa era la intención. No era. No, yo a propósito de tribulaciones, en la que la tribulada estoy siendo yo. Estás siendo tú. ¿Y cuál es tu onda con los libros? ¿Qué te gusta de los libros? Vamos, no aceptas un puesto de dirección de una editorial si no tienes un comercio particular con los libros, si no te gustan los libros, y los libros no son importantes para ti. Yo soy lectora, yo nunca he tenido dotes artísticos ni los tendré, o sea, mi acercamiento... ¿Tú actuaste en unos videos que estábamos haciendo nosotros en la casa del escritor? Sí, pero eran como juego, pero no eran así en un afán actoral y quererme consagrar, y no tengo ambiciones de ir a Hollywood ni nada por el estilo. Tampoco era para tanto, estábamos filmando con una camarita de 8 milímetros. Pues. Sí, pero no existe esa vena artística, de verdad. Yo soy admiradora, yo disfruto muchísimo la lectura. Y eso no me convierte ni en crítica, ni en especialista, simplemente en admiradora, simplemente en público lector. Entonces me interesa la lectura quizá un poquito más que a otros, ¿verdad? Esa sería la afinidad. Y es una ventaja, pienso, para mí no ser artista y no querer serlo, porque no meto entrañas en el asunto. Eso, a ver, en tu caso tú eres la directora de la Dirección de Publicaciones. Hay un editor que es Jorge Galán, él es poeta. Y narrador. Y narrador también, por cierto, sí. Va a aparecer una novela de él ya dentro de poco en Guatemala, en la misma editorial donde publico yo. Exacto, FIG. FIG Editores, que es una buena editorial. Modestia aparte, pues.
Por un rato va a tener que ser así mientras lo convencemos de publicar con la DPI o resolvemos ese tipo de cosas, pero no puede estar publicando con Santillana y no puede estar publicando con FIG y no puede seguir siendo un autor tan importante dentro del panorama literario salvadoreño y no publicar en la DPI. Sí, se está convirtiendo en una figura de referencia muy fuerte. Sí, entonces va a llegar un momento en el que ya no vamos a estar hablando de conflicto de intereses, vamos a estar hablando netamente de intereses. Tenemos que correr a Jorge entonces primero de aquí de la DPI. Entonces, a ver, para decidir si corremos a Jorge Galán aquí de la DPI por el hecho de que es escritor. ¿Cuál es la estructura? ¿A eso quería llegar? No, la estructura no. En el papel, en el papel del editor, ¿sí te parece que sea importante que haya esa entraña que dices, esa víscera literaria? Bueno, y también está la formación. Entonces, la formación en estos países, en el nuestro particularmente, pues es como licenciado, máster o doctor en letras. Entonces, siempre tenés alguna vinculación y usualmente llegan ahí también con méritos literarios propios. Sí, no, yo en esa área no le veo problema. O sea, ¿te parece que es importante que sea escritor o que es incidental que sea escritor para que sea un buen editor? No, yo creo que en el caso de Jorge él reúne características que van más allá del hecho de ser escritor y de los méritos propios. Sí, o sea, en el caso, mucho. Exactamente, y estamos hablando de alguien que vive y que respira literatura todo el tiempo, entonces es alguien que disfruta la lectura, que conoce, que tiene parámetros. Entonces, eso es lo importante. Voraz, eso es lo importante, no es el hecho de si es escritor o no es escritor. Yo creo que, no es el caso de los críticos o de otras áreas. Creo que no. Sí, porque en general conozco editores que son grandes editores. Y no son escritores. Que no son escritores, pero quisieran serlo. Esa es una cosa bien interesante. Muchos de ellos son editores, sobre todo editores independientes, que quieren hacer literatura, pero como no les sale, lo que hacen es libros bonitos para tener algo que ver en el proceso de publicación de un libro. O sea, su apuesta no es escribir, sino publicar escritores. Ahora, creo que la postura de un escritor finalmente es la apuesta que el escritor hace a partir de una necesidad, ¿verdad?, con su obra. Pero en el caso de un editor lo que debe tener es buen ojo, es decir, pensar en función de aquello que contribuya, que pueden ser este tipo de objetivos, ¿verdad?, de línea, pero también pensar en función de lo que la gente gustaría de leer. Y lograr ese equilibrio también. Incluso lo que el autor es capaz de dar. O sea, sí, porque también hay mucho trabajo por encargo. En el caso de la DPI, por ejemplo, yo siempre he creído que como editorial oficial, editorial estatal, lo que está haciendo es marcando una pauta con respecto a lo que ha sido, lo que es y lo que va a ser la literatura salvadoreña. Entonces, no es solo de publicar cosas, sino también de detectar autores y darle seguimiento, marcar pautas, estimular producción, qué sé yo. Sí, es lo que te decía, bueno, volviendo al tema de Jorge Galán, o sea, llegará un momento en el que va a ser necesario ya no tener solamente la habitación dentro del catálogo de la Dirección de Publicaciones. Vamos a necesitar tener la faceta de narrador, por ejemplo, de Jorge Galán, porque justamente nuestro catálogo da cuenta de eso, de lo que se ha hecho y de lo que se está haciendo, de quienes han sido y de quienes son los escritores más importantes, o los escritores que han marcado pauta, o los escritores que han hecho ruptura, o los escritores que de alguna manera han estado ahí. Ok. Entonces vamos a tener que correr a Jorge para publicar. Todavía en novela él
todavía está empezando, me da la impresión. La novela que van a publicar en Guatemala es muy buena, El sueño de Mariana, es una novela de ciencia ficción. Y tiene otras cosas. Bueno, mejor hablamos después con él, ¿verdad? Estoy hablando contigo más bien. Entonces tú tienes conciencia de la responsabilidad espantosa que es estar dirigiendo la DPI, ¿no? O sea, además hay muchos intereses que conciliar. Tú me preguntabas cuál ha sido el trabajo del último tiempo, pero no solamente es lo que se presenta a prensa, o sea, lo nuevo, sino también tiene que ver con una serie de trabajo al interior para lograr las reimpresiones, porque el asunto es poder llenar las expectativas y las necesidades de nuestro público, de la gente que está buscando constantemente nuestros libros. Ahora, aquí deben caerte toneladas de originales, más o menos, toneladas a la semana no, pero al mes sí, de gente que quiere publicar cosas y que en general me imagino que no cumplen un cierto mínimo de calidad. Y es que mucha gente, aunque intenten dedicarse al oficio de escritor, no tienen información sobre las editoriales en el país, entonces para ellos es indiferente incluso editorial e imprenta. Entonces hay gente que se acerca incluso pagar para... Exactamente, para que tú los incluyas al lado de Claudia Lars y de Salarrué y etcétera. Uh-huh. Entonces sí hay mucho de eso y sí vienen cualquier cantidad de cosas. Afortunadamente hay una coordinación editorial, hay una comisión, así que... Entonces la publicación no depende de ti, de Jorge, sino de una comisión editorial. Sí, y eso garantiza también el que la institución lleva un rumbo, ¿verdad? Y mantener la institucionalidad. Y aquí finalmente no se hace. Yo quisiera insistir mucho en eso porque ha sido una de las cosas con las que constantemente me han estado... Hagamos algo. Me insistes en la institucionalidad para la próxima semana, en el próximo programa, porque ahorita ya me avisan que se acabó el tiempo. Entonces vamos a terminar con una canción del disco Miguel Hernández de Juan Manuel Serrat, Llegó con 3 heridas. Esto fue Tribulaciones Asteriscos, aquí en el 1100 de su AM, que vive la AM. Nos vemos la próxima semana, nos oímos. Tribulaciones y Asteriscos. Desde la casa del escritor en Los Planes de Renderos, queda usted en compañía de Rafael Mengíbar. Buenas noches, estamos en Tribulaciones Asteriscos, otra vez transmitiendo desde la Dirección de Publicaciones e Impresos, entrevistando a Yasmín Campos, directora de la Dirección de Publicaciones e Impresos precisamente. Yo soy Rafael Mengíbar hasta ahora y desde hace ya como 49 años, ya voy a cumplir 49 años. ¿Con rebaja? Estoy en rebajas, ahorita estoy en oferta, sí. Y fíjate que mientras más lleve la fecha de caducidad, más barato, más barato voy a estar. Entonces estábamos hablando la semana pasada acerca del trabajo en la Dirección de Publicaciones, algunas consideraciones acerca de literatura, hablábamos de Yasmín, un poco de la burocracia. La institucionalidad. No es burocracia. Yo también trabajo en la misma institucionalidad que Yasmín, nada más que en otra cosa, aquí en la casa del escritor precisamente, que es de Concultura, igual que la Dirección de Publicaciones e Impresos. Entonces, hablemos de institucionalidad, que fue el tema que se nos quedó pendiente la otra vez. Generalmente las editoriales, publican lo que quieren, lo que pueden o lo que se les pega la gana, pero en el caso de una institución estatal como la Dirección de Publicaciones e Impresos, hay como muchos procedimientos y muchas cosas antes de que un libro salga a la luz. ¿Nos explicas un poco de esa institucionalidad? Bueno, lo que hablábamos es que te decía que al inicio de mi gestión mucho de las preguntas eran por qué rumbo, como si acaso mi llegada iba a determinar cosas distintas para lo que la DPI ha hecho por 50 años. La verdad es que aquí no se publica el gusto del director o la directora de turno. Lo que se busca son
digamos, fines más generales y por todos conocidos. Pertenecemos, para comenzar, a la Dirección Nacional de Promoción y Difusión. Entonces ya eso te dice en buena medida que promoción y difusión son aspectos de los que nos vamos a ocupar también como Dirección de Publicaciones e Impresos. Al interior de la institución hay una coordinación editorial, un departamento de coordinación editorial, que es la gente que cuida el trabajo que todos vemos, pero las decisiones de qué se publica vienen de una comisión. A ver, las decisiones de qué se publica, pero antes de pasar a la comisión, los libros pasan por el editor, que es Jorge Galán, por ti, que eres la directora. ¿Cómo se da ese proceso? O sea, yo quiero publicar en la DPI, entonces yo mando mi libro a la DPI, así de simple. ¿Y qué pasa? Sí, pues en buena medida, o sea, ese proceso lleva un orden de llegada. Yo puedo mandar mi libro si se me pega la gana. Sí. Sea quien sea bueno, sea malo, sea lo que sea. Exactamente. Pusiste cara de cómo sufro. Sí, por lo que hablábamos la semana pasada, que viene cualquier cantidad de trabajos, ¿verdad? Lo que hemos procurado, al menos con Jorge, es respetar los tiempos de llegada. Digamos, a estas alturas tenemos algunos trabajos rezagados, como comprenderás, pero estamos tratando de evacuar todo esto. Obviamente hay líneas, ¿verdad? De repente también te viene cualquier cantidad de cosas, o géneros o subgéneros que no son precisamente los que como Dirección de Publicaciones e Impresos nos interesan. Por Ahí ejemplo, va la pregunta. Pornografía, autoayuda. Exactamente, de trabajos de autoayuda, pensamientos, ¿verdad? Obra de ese tipo. Entonces, luego de revisarlo, tenés que buscar al autor y explicarle, ¿verdad? Nosotros no nos dedicamos a... Y dicen, sí, pero es literatura. Entonces, a veces toca discutir un poco sobre qué es un género. Eso es antes de pasar a un consejo editorial. Sí. O sea que de hecho hay una preselección de trabajos que se pasan. Hay una preselección y que tiene que ver, como te digo, con esta finalidad institucional. Lo mismo con algunos materiales que son de texto, porque sí existen algunos dentro de la Dirección de Publicaciones, pero pues no son todos. Y luego, ya pasas al consejo editorial, o sea, ya hay una preselección. Me imagino que lo determinan no solo por temas, sino también por calidad, la preselección. Sí, pero allí de verdad que el filtro va a ser mínimo, porque, como te digo, quien en definitiva decide es la comisión. Luego pasa a la comisión, y ahí ¿qué ocurre? Una vez que el trabajo ha sido aprobado por la comisión, entonces tenés como ese panorama, y entonces hay que ver en qué momento se puede lograr la publicación. Pueden pasar un par de años, ¿verdad? Eso es una de las cosas con la que se trabaja mucho con la gente, en el hecho de decirle, bueno, este trabajo, aún cuando ya tiene la aprobación de la comisión, puede tardar un poco en lograr la edición. Imagínate, los trabajos que han venido este año están detrás de la cola de los trabajos que estaban pendientes ya de pasar a comisión, y luego tienen que esperar a que en todo este año evacuemos todo el trabajo que estaba pendiente, del cual ya hemos hablado. Sí. Así que son cosas... Pero mi libro, De vez en cuando la muerte, que se publicó acá, tardó 4 años en publicarse desde su aprobación. Eso fue como que demasiado, ¿no? Bueno, tú qué vas a saber porque no estabas tú. Sí. Pero 4 años es como un chorro, ¿no? Y fíjate, y pasó algo bien interesante. Por ejemplo, el Nueva Palabra, la edición anterior, la camada anterior, la horneada anterior, se publicó desde que inició el proceso, como en 3 meses, más o menos, todo así, rapidísimo. ¿A qué se debe eso? Bueno, en el caso de Nueva Palabra es un proyecto, es como la excepción que se hace en el caso de los autores que se publican en el afán de acompañar el Año Nacional de la Lectura,
Por ejemplo, en este 2008 estamos con Pedro Chofrá, pero el próximo año va a estar dedicado a Salarrué y a Claudia Laras. Entonces, en buena medida nuestros esfuerzos van a estar enfocados hacia eso, que exista en nuestro catálogo y en el mercado obras de estos dos autores. Hay una que no se ha republicado en 10 años, que es Cuentos de Cipotes. Tiene 10 años sin imprimirse, excepto ahora, en la narrativa completa de Salarrué. Y bueno, con el tema de las ediciones, que esa es una cosa posterior a, que es lograr el tema del pago de derecho de edición, y lograr que toda la documentación que respalde el proceso pues cumpla con todas las formalidades de la ley. Para este caso, por ejemplo, asegurarnos de hablar con el heredero que tiene los derechos del autor que corresponde. Y a veces tener esos papeles en regla parece mentira, pero es un problema que retrasa. Y eso ha retrasado algunas publicaciones en el pasado. ¿Y en el presente va a ser de otro modo? Esperemos que sí, ¿no? Pues creo que con el tiempo la gente ha tomado conciencia de lo importante de tener todos los papeles en orden, ¿verdad? Creo que los mismos autores también han entendido la importancia del tema del derecho de autor. Y hay una cosa, siempre todo el mundo quiere saber quiénes integran el consejo editorial o el comité editorial de la DPI, y nunca se dice. Hasta donde entiendo, ninguna editorial da a conocer su consejo editorial o sus lectores, que a veces son lectores. Yo he sido lector en varias editoriales y nunca se dice quiénes son, por una cuestión básica de que no le vayan a llegar a apedrear a uno, o que le vayan a hablarle por teléfono para insultarlo, o para tratar de sobornarlo, o lo que sea. Pero se dice que como la DPI es un organismo de Estado, debería... Por el tema de la transparencia. Sí, por el tema de la transparencia. ¿Tú qué piensas? Pues creo que el tema de la transparencia sirve mucho para efectos de fondos, cuando te metes con el erario público. A fuerza hay que dar este tipo de explicaciones. Con el tema de la comisión siempre se ha explicado que la comisión es ad honorem, por lo tanto no puedes poner una carga adicional para ellos. Y si yo recibo constantemente llamadas de autores que trajeron la semana pasada su trabajo y que quieren saber si ya fue aprobado, ¿te imaginas tú la cantidad de llamadas que le podrían hacer a los miembros a los miembros de la comisión? Por qué saber esos nombres, además. Estoy bromeando. No, yo no sé quién es el consejo editorial, nada más estoy molestando. Por más que te persigan. Por más que me persigan, sí. No, yo no soy del consejo editorial. También me han preguntado si yo soy, no, yo no soy. Entonces, es para evitar ese tipo, además es para facilitarles a ellos que tengan un clima sin presiones para trabajar, porque finalmente se decide por una obra en sí misma. Sí, porque además imagino que la gente del consejo debe ser gente pública, figura pública, ¿no? Y puedes tener acceso fácil a esas personas, trabajen o estén donde estén, y eso puede provocarles molestias, ¿no? El Salvador es muy pequeño, San Salvador es muy pequeño, el mundo académico y cultural es mucho más pequeño, insisto con eso. Y el de los escritores muchísimo más pequeño. No, fíjate que el de los escritores es grandísimo. Hay millones de escritores en El Salvador. En el censo, sí, o sea, así como en el censo hay más votantes que mayores de edad, aquí en el mundo literario hay más escritores que votantes, vaya. Todo el mundo escribe, todo el mundo tiene poemas, todo el mundo ha escrito novelas, todo el mundo quiere que se publiquen. Yo ya aclaré que no, soy admiradora. Va. Insisto. Bueno, eres parte del 2% que no son escritores. Sí, por la cantidad de cosas que te llegan también te darás cuenta de eso, ¿no? Y la calidad también. Entonces me imagino que debe ser terrible para los del consejo que los estén... De hecho, hace como 2 o 3 años el consejo tuvo que renunciar porque
cuando los dieron a conocer. Los dieron a conocer. Entonces, cuando finalmente una obra es rechazada, quien asume la responsabilidad de ese rechazo es la institución, la Dirección de Publicaciones e Impresos, y en este caso, tu servidora. Ahí sí me caen platos rotos. O sea, que te llamen a ti, que te insulten, etcétera. Pues ni modo. Vamos al primer corte. Vamos a poner una canción de The Rocky Horror Picture Show de 1975 con Meatloaf. Vamos, nos vemos acá. Hola, regresamos después de una pausa, después de ver a Meatloaf, que no tiene nada que ver, como todas las canciones que se pasan en este programa, no tiene nada que ver con nada, y menos con Yasmín Campos, que es con quien estamos ahorita. Ella es directora de Dirección de Publicaciones e Impresos. Y estábamos hablando acerca de institucionalidad, cómo funciona la institucionalidad. Y ahorita vamos a hablar un poco de la apuesta institucional, de una apuesta institucional. Ese es mi teléfono celular, lo voy a apagar, se me olvidó apagarlo. Permítanme. Bueno, las apuestas, la apuesta institucional por excelencia, pero que tiene que ver con cada administración que ha habido en la Dirección de Publicaciones, y Nueva Palabra. Hace poco se anunció la publicación la próxima publicación de la nueva camada de gente de Nueva Palabra. La anterior fueron 6, fueron Susana Reyes, Crisma Mancía, Jorge Galán, que ahora es el editor de aquí, para que veas cómo sí funcionó. Osvaldo Hernández, que también trabajó aquí en la Dirección de Publicaciones e Impresos, Manuel Barrera y Nora Méndez. Exactamente. Esa fue la apuesta, y de ellos varios, de hecho, ya se están colocando aquí en El Salvador y fuera del Salvador. Crisma se ganó un premio en Barcelona y publicó allá. Jorge Galán se ganó el premio Donais. Entonces, bueno, son frutos de esa apuesta de Nueva Palabra que tenemos ahora en esta nueva camada. Cuéntame. Bueno, justamente Nueva Palabra es la colección más visionaria que hay dentro de la Dirección de Publicaciones e Impresos. Nace casi conjuntamente con la Dirección de Publicaciones. Desde los años 60 encontramos Nueva Palabra. Ahí, por ejemplo, Alfonso Quejadurías, Ricardo Castro Rivas, o sea, gente Mendoza, que claro, con el paso de los años, pues el tiempo justamente dio la razón a esta apuesta institucional. Entonces, la responsabilidad es muy grande. Para este año, en febrero, hicimos la convocatoria. Dijimos que iban a ser 3 trabajos publicados de poesía y 3 trabajos publicados de narrativa. Que es abrir la colección a narrativa, además. Exactamente. Es muy importante eso. Para el último tiempo, ¿verdad? Insisto. Y resultó que de todos los trabajos presentados en la rama de poesía solamente quedaron 2 trabajos. ¿Cuántos trabajos se presentaron? En la rama de poesía fueron casi 50 trabajos presentados. Ahí tenía que ver las condiciones que se habían puesto. Estábamos pidiendo poemarios, no poemas sueltos. Además, una extensión mínima. Lo mismo para narrativa. Para narrativa se recibieron muchos menos trabajos, pero la calidad de los trabajos en general, digamos, no era tan dispar como en el caso de poesía, a pesar y de todas las medidas que implicaba la convocatoria. Entonces, a la final tenemos 5 trabajos que van a constituir esta nueva generación. No pasaron a narrativa lo que sobró de poesía ahí. No, o sea, se pasó, igual se dijo que bueno, que teníamos la oportunidad de 4 trabajos, pero igualmente en narrativa se escogieron solamente 3. Entonces, las personas, los autores seleccionados, que son la apuesta institucional como Nueva Palabra para este 2008, son en el campo de la poesía Roxana Méndez y Joana Raabe. Y en el caso de narrativa, Elena Salamanca, Juan Carlos Pocasangre y Ana Escoto. Yo sé que algunos de ellos
tú los conoces. Conozco a una y a dos, conozco a dos. Una de ellas es de la Casa del Escritor, sí. ¿Y qué esperan de eso? A ver, de 50, ¿por qué quedaron 3? ¿Por qué quedaron 5? De 50 más, eran 7 de 8 de narrativa, creo. Sí, son de alrededor de 60 trabajos, 5 seleccionados. Es un proceso natural, pero pero por qué? Okay. Bueno, ahí es entrar un poco en las consideraciones de cómo funciona el consejo editorial, que eso es bien importante. Sí, claro. Bueno, para comenzar, no se podía publicar a todos, entonces el consejo editorial tenía que elegir sobre la base de 3. En el caso de poesía, te insisto, de 3 solamente se eligió a 2. ¿Verdad? Entonces, ahí las consideraciones es que, aunque algunos trabajos se acercaban, pues digamos no cumplían del todo con lo que se buscaba, que fuera una obra completa, que se sintiera, a pesar de ser poesía joven, pero que tuviera un contenido, una fuerza, un estilo quizá propio del autor. Y en el caso de narrativa, pues obviamente se buscaba lo mismo, la calidad. Yo diría, para la gente que no alcanzó un espacio en esta convocatoria, que a ver, lo que le determina su trabajo, y esto quien se dedica a escribir lo sabe, no es el lograr un espacio o no dentro de una editorial. Finalmente creo que cada uno de ellos, en el caso de los jóvenes, está haciendo su búsqueda, está haciendo su trabajo, está haciendo sus experimentaciones, y van a tener otras oportunidades. ¿Y qué esperan de estos? Hay varios nombres que no conozco ahí, que me resulta curioso, porque eso pasa siempre en Nueva Palabra, que de repente aparece alguien que quién sabe de dónde rayos salió, y resulta bueno. Es lo que pasó con el caso de Crisma, que nadie sabía de dónde venía, ni qué había hecho, ni nada. Y en el caso de Crisma, sumamente joven, ¿verdad? Esta vez estamos en los dos extremos. El caso de Johanna Rabe, que es una joven escritora de 18 años. Órale. Su poesía fresca y sus temas, pues, te ubican también en esa lozanía, en esa frescura de años de la autora. Y cerramos con Juan Carlos Pocasangre, que tiene exactamente 35 años. Y Juan Carlos es un narrador del que, te digo, pues yo he sabido ahora a través de esa convocatoria, y creo que hay que ponerle atención a su porque en medio publicación. está, bueno, Ana Escoto tendrá como 23 años más o menos, creo. ¿Cómo se llama? La otra de poesía Roxana Méndez. Roxana Méndez andará por los 27, 28, 29 andará. Y en el caso de Roxana Méndez, aparte de la juventud, es ya gran maestre. Pues entiendo que escribe y participa chavita, exactamente, ¿sí? Desde muy joven. Así que participó en Nueva Palabra. La edición anterior no logró el espacio, pero ahora aquí está. Creo que lo mismo puede ocurrir para las próximas ediciones. Ahora, esta cosa de Nueva Palabra, ¿nada más va a ser esta convocatoria y luego pasarán 4 años más como ocurrió antes, o tienen pensado una convocatoria antes? Pues sí, la idea ha sido retomar la iniciativa de Nueva Palabra. Ahora, quiero marcar que entre ese 2004 de Nueva Palabra y este 2008 de Nueva Palabra hay un esfuerzo enorme que se ha estado haciendo acerca del rescate de autores consolidados, que
aunque sean muy conocidos de nombre, no son conocidos en la totalidad de su obra. O sea, ese es el caso de Pedro Xofrá, de Miguel Ángel Espino, de Matilde Elena López y de toda esta cantidad de autores que hemos insertado en Orígenes y que han sido los que se han estado publicando en estos últimos años. Entonces, ahí volvemos al mismo tema, ¿cómo lograr el balance? Pues en la práctica es bien difícil, porque así como la gente tiene la necesidad y tenemos la obligación también institucional de proveer al público lector de estos materiales de los autores salvadoreños consolidados, pues, pero también reconocemos que tenemos la obligación institucional de abrir espacios para los autores emergentes. Ahí caímos en una cosa bien interesante, los recursos. Por supuesto vamos a decir que los recursos con los que cuentan la Dirección de Publicaciones e Impresos no son muchos y a veces, bueno, me ha tocado ver desde hace años que a veces es heroico lo que se hace con los recursos y con los materiales. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta la Dirección de Publicaciones? O sea, ¿para qué le alcanza a la Dirección de Publicaciones e Impresos? Dentro de lo que sería el conglomerado de Concultura, no te sabría decir ni siquiera qué porcentaje alcanzamos de fondos, pero son lo suficientes como para funcionar, pues, y para echar adelante proyectos. Ahora también nosotros vivimos en buena medida de lo que se vende. Entonces, en la medida en la que logramos vender libros, en esa medida también tenemos para seguir publicando autores. O sea que es igual de azaroso que una editorial independiente, a pesar de que se trata de una editorial de Estado. Y es una rueda de caballitos, porque es una apuesta para llenar un vacío, pero también es una apuesta para lograr vender en el mercado, para que esos fondos vengan y se reciclen nuevamente en otra nueva publicación, y entonces... Es lo que llaman el Fondo de Actividades Especiales, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Y entiendo que también la DPI, con ese fondo, no solo saca libros, sino que a veces también colabora con otras obra instancias suelta, de Concultura. y se subsidia también las publicaciones. En el caso de Orígenes, a veces procuramos que no, pero a veces los precios realmente deben llevar subsidio, porque sabemos que de otra manera la gente no los va a adquirir. Sí, son muy baratos, generalmente andan por debajo de los $10, ¿verdad? Y son libros que son en cualquier otro sello, en cualquier otro país estarían costando $40. Vamos, por la naturaleza, por el material. Sí, por la investigación. Exactamente. Sí, de hecho, Nueva Palabra y algunos de poesía valen $2, $3, es bastante accesible, ¿no? Exactamente, porque de lo que se trata es de hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Y qué otras cosas van a hacer en esos días? Su prioridad ahorita es Orígenes y Nueva Palabra. Exactamente. Bueno, aparte seguimos con el tema de la revista Cultura, el próximo número, muy interesante, la revista número 99, que sale a mediados de este Tanto año. que pues se tardó en llegar a 99, corriendo, porque hubo una que salieron en 2 o 3 años, no apareció un número, ¿no? Sí, pero ahora ya vamos por la 99 y este número va a estar dedicado a los salvadoreños en el exterior, que, bueno, en el programa pasado tú decías, el salvadoreño nace... donde se le pega la gana. Exactamente. Y crece donde se le pega la gana. A mí me tocó crecer en México. Y ahora tenemos buena parte de nuestros connacionales viviendo en el extranjero, haciendo cosas en el extranjero, así que la revista Cultura va a traer una muestra de este arte salvadoreño en la diáspora. Y luego viene la revista número 100, que es un número redondo y para el cual queremos pues también hacer una cosa especial. Hay muchísimo trabajo por hacer. Yo de verdad que los invitaría para estar pendientes de la Dirección de Publicaciones, de todo lo que nos resta por el año. Bueno, pues te agradezco esta entrevista de que duró 2 semanas. En realidad fueron 2 programas de media hora, pues, menos cortes, menos todo eso. Pero agradecemos a Yasmín Campos, directora de la Dirección de Publicaciones e Impresos, que nos haya dado su tiempo, que nos haya dado todo.
Nos divertimos bastante, creo, platicando. Ha sido lo menos atribulador posible, como juego con la palabra. Bueno, esto fue Tribulaciones Asteriscos. Yo era hasta hace un minuto Rafael Mengíbar. Ahorita voy a seguir siéndolo después de que se acabe el programa, pero yo era Rafael Mengíbar. Y vamos a cerrar con una canción de Jim Croce que se llama I Got a Name. Nos vemos la próxima semana aquí en Radio Don Bosco.